Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿qué hubiera pasado si Naruto recibía ayuda del Sandaime y era entrenado por Kurama? Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 21. Final. Los bosques están tranquilos ahora, murmuró Sarutobi mientras se frotaba la barbilla. Parece que Naruto-kun lo logró. El tercer Hokage suspiró aliviado y volvió la vista al lugar. Esperemos que Tsunade pueda obrar otro milagro. La situación no pintaba bien, pues el dolor que Jiraiya debía estar sufriendo era evidente en sus muecas. Sus labios, sangrando por la fuerza con la que apretaba los dientes, revelaban su escasa tolerancia al dolor. La Sanin babosa había intentado todo su arsenal, pero la energía natural parecía ser una fuerza formidable. El poder tiene un precio, y aquí se demostraba. La fuerza vital, como el chakra, está conectada con la energía natural. Sin embargo, dado que esta última se compone de muchos otros elementos que el chakra no posee, intentar suprimirla simplemente sanando chakras no funcionaría. Ryusei llevaba 20 minutos activando su sello de áreas e Imeikika en restauración de vida, y aún así, las heridas de Jiraiya no mostraban señales de sanar. El flujo sanguíneo se había detenido temporalmente, sí, pero un solo descuido lo reactivaría. Era tan frustrante como desgarrador. Sarutobi, y quizás todos los presentes, sintieron una profunda compasión por Tsunade, pues debía estar reviviendo uno de los peores recuerdos de su vida. Años atrás, ella misma se había encontrado en la misma situación, incapaz de salvar a quien más amaba, viendo cómo la sangre le manchaba las manos, impotente para impedir que el Shinigami se llevara a Dan. Y ahora, Jiraiya, aquel en quien siempre había encontrado alivio, consuelo y alegría, se le escapaba de las manos por su debilidad, siempre se reducía a lo mismo. Había estado indefensa entonces, y seguía estándolo ahora. Lo intentó, Kami sabe que lo intentó con todas sus fuerzas, y aún así. Las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas al ver la agonía en el rostro de Jiraiya. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo que podía hacer como médica? ¿Esto era todo? Lenta pero inexorablemente, su poder de chakra aumentó, brillando con más intensidad que antes, y su mirada reflejaba una furia que no había estado presente antes de esta invasión. Es cierto que lo había intentado mientras Dan agonizaba, y había fracasado. ¿Y qué? Eso había ocurrido hacía más de 10 años, y sus conocimientos médicos ahora superaban con creces los de entonces. Era una veterana en el campo de las artes médicas, reconocida como una de las mejores del mundo en su especialidad. ¿Por qué habría de tener miedo? Ese hombre que tenía delante no mostró ningún temor cuando decidió dar su vida para protegerla. Él, que era un bromista, un idiota, un pervertido adorable. Apretando los dientes, se obligó a calmarse. Aún había tiempo, y mientras ese factor se mantuviera así, ganaría. Todos los médicos sabían que el verdadero enemigo durante las cirugías era el tiempo. La vitalidad del paciente era importante, pero los segundos que transcurrían mientras la recuperaban eran mucho más cruciales. Los médicos ninja no luchaban con armas. Desafiaban a los dioses y a la naturaleza para devolver la vida a sus camaradas, amigos y seres queridos. Kireki y Minaji luchaban por mantener el flujo de chakra a través del sello, pues los conflictos y choques con la energía natural dentro del cuerpo de Jiraiya los habían dejado exhaustos, a pesar de que solo habían comenzado hacía media hora. Ryusei, al notar su fatiga, suspiró y reunió una bola de fuego en su mano izquierda. Necesitamos a Anko. Al lanzar la bola de fuego al cielo, esta explotó en un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales, y con eso, Ryusei volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. El Seimen Kikan por sí solo no bastaría. Necesitaban un Shisoujin, formación de los 4 símbolos, que era la base de sus títulos. Seiryu del este, Suzaku del sur, Byaku del oeste, Genbu del norte. Juntos, eran los Shifukei, y aunque su Shisoujin era conocido por la mayoría en términos de eficacia en combate, su verdadera esencia radicaba en el Fuinjutsu. Sin Anko, el norte quedaría completamente expuesto, y para equilibrar las distintas energías, surgiría un extraño trapecio, lo que reduciría considerablemente la eficacia del sello y la formación. Había sido extremadamente difícil encontrar a 4 personas con esencias idénticas. Ryusei Kireki, Minaji y Anko. Además, sus esencias debían estar conectadas de alguna manera para que la posición central, Koryu, dragón amarillo, fuera una proyección de la combinación de las 4. La situación de los Shifukei, 4 guardianes, sin embargo, era algo particular. Ryusei era el líder porque, mientras ocupara un puesto en el Shishojin, el equilibrio con Koryu jamás se vería alterado.
Poseía una cualidad única, derivada de su maldición, que le permitía absorber la proporción de esencia faltante y usar la suya propia para compensar. Esto era extremadamente dañino para su cuerpo, pero dado que la sangre maldita del clan Kamiyo poseía cualidades regenerativas especiales, sobrevivía a las consecuencias. Enseguida, detectaron el remolino de hojas y allí estaba ella, junto con el equipo 6, sosteniendo a un debilitado Gaara. Con una leve sonrisa, hizo un gesto con la cabeza, indicándole que tomara posición rápidamente. En un instante, ya estaba allí, sus manos trazando sellos con rapidez, incorporando su esencia de chakra a la formación, combinándola con la de los otros tres para lograr el equilibrio tan anhelado. El cambio fue inmediato. El control ya no recaía únicamente en Ryusei, el esfuerzo se había reducido considerablemente ahora que los cuatro podían asumir la carga por igual, y esto se evidenció en el éxito al detener el flujo sanguíneo, que antes se filtraba de vez en cuando. Tsunade asintió agradecida al último guardián y volvió a concentrarse en la regeneración de la vida dentro del Sannin Sakpo. La energía natural seguía creyendo que todo lo que tocaba era un enemigo, y esto se debía a que Jiraiya no había usado un catalizador para mantener la estabilidad de esa energía. La energía natural debía ser poderosa, pero solo si se controlaba. Lo último que se necesitaba era que semejante poder anduviera por ahí atacando todo lo que veía, lo cual, por desgracia, era justo lo que estaba haciendo. Dejando de lado que fue Jiraiya quien lo conjuró, ahora simplemente lo usaba como vía de escape hacia la atmósfera, donde la necesidad de dispersarse de nuevo en la naturaleza superaba con creces el deseo de Jiraiya de que se desvaneciera. El equipo 6, especialmente Naruto, observaba atónito la gravedad de las heridas de Jiraiya. Aquel pervertido había sido una de las personas más fuertes que jamás habían conocido, y pensar que ahora se encontrara en un estado así, era aterrador creer que no pudiera recuperarse. Mirando con ansiedad a Shifuke y Tsunade, lo único que podían hacer, al igual que todos los demás, tanto los que ya estaban allí como los que llegaban lentamente al lugar, era rezar por la seguridad de su Zenin y el éxito de la operación. El tiempo transcurría, y aún no parecía haber forma de curarlo. En cuanto se rompiera el sello, las heridas volverían a sangrar, y por ello, el mantenimiento constante de la producción de chakra resultaba extremadamente agotador para 4 shinobi ya exhaustos. No importaba que tuvieran enormes reservas de chakra, era el control constante y preciso del chakra que liberaban lo que los extenuaba. Casi todos los shinobi de la aldea se habían congregado allí, observando impotentes, sin poder intervenir mientras la élite intentaba salvar la vida de un hombre. El propio Sarutobi había considerado sustituir a uno de ellos para que descansaran, pero lo cierto es que desconocía casi por completo el funcionamiento de ese sello, ya que su interés siempre se había centrado en los jutsus individuales, sin preocuparse por las formaciones. Por lo tanto, continuó con su tarea, creando una cúpula que abarcaba toda la zona para reciclar el chakra utilizado. Esta técnica, originalmente diseñada para la meditación, rara vez se utilizaba en operaciones, ya que el chakra emitido por la cúpula podía interferir con el chakra terapéutico. Sarutobi, en ese preciso instante, recurrió a años de investigación y experiencia en la ejecución de jutsus, y modificó la técnica para convertirse en el foco principal. De esta forma, la cúpula parecía estar diseñada para su meditación, en lugar de para la sanación que se producía en su interior. Así, el chakra circularía a su alrededor, mientras que, simultáneamente, el chakra disperso en el aire le era devuelto. La segunda parte, más compleja, consistía en que él actuara como catalizador, enviando el chakra de vuelta a todos los individuos mediante un proceso intrincado que implicaba la difusión de las energías a través del aire. Como era de esperar, todos quedaron impresionados por el profesor, y los participantes en la cirugía estaban sumamente agradecidos al ver que, gracias a ello, ahora podían continuar durante mucho más tiempo que antes. Tsunade jamás había dado muestras de rendirse, probando 50 métodos de curación distintos. Era increíble ver cómo la rubia recurría a uno tras otro, dirigiendo su chakra a diferentes partes del cuerpo, a distintos órganos y puntos donde lo implantaba con fuerza para observar la reacción de la energía natural. Esto mitigó en cierta medida el dolor causado por las energías caóticas dentro de Jiraiya, ya que un dolor externo suele desviar los sentidos, haciendo que uno se concentre más en eso que en el inmenso dolor interno. Lo que normalmente debería ser muy doloroso, para Jiraiya se sentía como un alivio, una gran distracción de la agonía que sufría. Los médicos presentes no pudieron evitar suspirar ante su destreza en su campo. Era asombroso ver tantos métodos diferentes y poco ortodoxos, algunos incluso sin relación alguna con el caso en cuestión.
Utilizaba técnicas como la curación de huesos para intentar regenerar tejido, algo que parecía imposible dada la composición de los huesos y los tejidos. Y sin embargo, allí estaba ella, llevando a cabo los procesos con éxito, sin la menor vacilación en su razonamiento. Descartaba los planes fallidos con rapidez y determinación, sin importarle la decepción, concentrándose en el siguiente y repasando mentalmente los posibles aspectos a tener en cuenta. Su ejecución era excelente, y no era de extrañar que se ganara el título de la mejor médica del mundo. Sarutobi solo pudo suspirar al ver a su alumna trabajar con frenesí. Habría pensado que sus habilidades se habían oxidado, dado que sus informes indicaban que no hacía más que apostar y beber. La verdad estaba ante sus ojos. Esta mujer, por mucho que el pasado la atormentara, se había aferrado con fuerza, resistiéndose sin descanso a ese doloroso pasado, recordándolo, permitiendo que la hiriera, la desmoralizara, la atacara. Y, a partir de todo eso, había crecido. Su estado emocional evolucionó, comprendiendo plenamente las penas, dejándose dominar por ellas, y a la vez, dominándolas. Simplemente no había nada peor de lo que había visto, y al dejar que los recuerdos la atormentaran, necesitaba una válvula de escape, la cual encontró en la bebida y el juego. Pero ahora Sarutobi sabía que, cada vez que el pasado la atormentaba, su mente repasaba las escenas de su fracaso, y mientras eso sucedía, su cerebro consideraba diferentes maneras en que la situación podría haberse desarrollado. Experimentaba, pensaba y creaba nuevas formas hipotéticas de enmendar sus errores, y las ponía a prueba en cuanto podía. La vida de un sanitario era dura, pues nunca podían tener un expediente impecable. Alguien, un paciente, un compañero, un ser querido, al menos uno de ellos, lo empañaría. Tal era el dolor del sanitario. Con cada fracaso y cada éxito, ya fuera una operación de campo o una cirugía en un hospital, las lágrimas de los familiares de un paciente fallecido o los vítores de los de uno salvado, cada instante se repetía constantemente en su memoria, y la necesidad de mejorar, de reducir los fracasos, permanecía siempre presente en sus corazones. Y para Tsunade, que había realizado innumerables cirugías, tenía amplia experiencia en operaciones de campo y al menos 2 recuerdos traumáticos de la muerte de sus seres queridos por su impotencia, la respuesta debería haber sido clara. Seguiría luchando, hiciera lo que hiciera, seguiría adelante. Sin embargo, la situación seguía siendo grave, y pronto quedó claro que ni siquiera la gran Tsunade podía resolver el peligro, simplemente porque desconocía la función de la energía natural y cómo eliminarla. Al no conocer al enemigo contra el que luchaba, sus esfuerzos resultaban aún más inútiles y desgarradores. Todos los presentes observaban con ansiedad, aferrándose a la esperanza de que, de alguna manera, se pudiera resolver la situación. Fue entonces cuando Ryusei avanzó hacia el centro del sello, dejando atrás a un clon para mantener el equilibrio. Ante esto, los otros 3 guardianes jadearon, y Kireki fue el primero en susurrar. No, por favor, no me digas que estás... Tengo que hacerlo, dijo el moreno sonriendo. No pasa nada. Nunca he perdido contra un Sennin, seguro que su energía no me hará mucho daño. Minagi apretó los dientes. Eres una mala mentirosa, lo sabes, ¿verdad? Sonriendo, el líder de los Shifuke rió. Claro que sí. Anko. Prepárate. ¿Qué? ¡No! Ni siquiera deberías estar haciendo esto. ¿Qué demonios? La kunoichi de cabello morado se removió inquieta mientras intentaba adaptarse al repentino cambio en el flujo de energía. Ryusei. Gritó Kireki, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Mientras pulsaciones violetas de chakra emanaban de él, Ryusei sonrió con malicia. Hagámoslo. Todos, incluido el tercer Hokage, se quedaron boquiabiertos mientras el hombre que tenían delante dejaba escapar un rugido inhumano, su cabello se tornaba de un carmesí brillante y se alargaba ligeramente al erizarse hacia atrás debido a la descarga de energía. Lo que antes era un Ryusei tranquilo y sereno se había transformado en un temerario, con los ojos dorados brillando mientras reunía las llamas en su mano. ¿Sí? Esto se siente bien. Exclamó entre risas, apuntando el fuego directamente a Jiraiya. Cobarde, levántate y pelea conmigo. Tsunade solo pudo jadear sorprendida al verse obligada a esquivar hacia atrás, sintiendo el calor abrasador a su paso. Aún más impactante fue el hecho de que las llamas se detuvieran instantáneamente justo encima del torso de Jiraiya, como si una especie de escudo invisible impidiera que la bola de fuego alcanzara al Sennin. Chasqueando los dedos, el rojo se tornó violeta, atravesando la guardia e impactando de lleno en Jiraiya, quien soltó un grito de dolor. Eso es. Ja 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 ja. ¿Qué demonios está pasando?
Gritó Tsunade, incapaz de comprender la cadena de acontecimientos. Para entonces, los 3 guardianes restantes ya estaban de pie, sus manos moviéndose rápidamente a través de sellos para formar una nueva formación. Rápido. Y así, de repente, una pirámide triangular se elevó alrededor de Ryusei y Jiraiya, que yacía tendido en el suelo, envolviéndolos y bloqueando la vista del resto de los espectadores, incluida una Tsunade completamente confundida. Un momento. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está haciendo él? Esperando una explicación, la rubia se giró hacia los 3 guardianes, con la esperanza de encontrar algún tipo de respuesta a esta locura. Sin embargo, una oleada de jadeos captó su atención, y para su inmensa sorpresa, Jiraiya se había levantado del suelo, sus heridas ya no sangraban y, por alguna razón, parecía una persona completamente diferente a la de antes. No me gusta la expresión de tu cara, susurró Ryusei enloquecido. ¿Qué tal si te la limpio? Lanzando hacia adelante como un rayo, el moreno atacó con intensa ferocidad y parecía emanar mucha más fuerza de la que cabría esperar de alguien tan exhausto. Jiraiya también parecía impasible y contraatacó con igual fuerza, actuando más por instinto que por otra cosa. El normalmente tranquilo y sereno Sannin Sapo de Konoha, respondiendo al líder de los Shifugei con una ira y un odio reprimidos, desconcertó a muchos de los presentes. Justo entonces, Sarutobi exclamó con asombro: «Dios mío. Esa es la forma Shura». Los Shura, seres especiales capaces de canalizar todas las energías malditas, eran la personificación de la oscuridad. En ellos, su verdadero ser primigenio se manifestaba y quedaba expuesto ante todos, acompañado de un poder real alimentado por las emociones, tanto negativas como positivas. Se rumoreaba que los Shura no vivían mucho tiempo, pues sus mentes se veían atormentadas por el conflicto entre el deseo de destruir y el de proteger, lo que los llevaba a suicidarse por la desesperación. Hasta la fecha, nadie había logrado controlarse por completo en su forma Shura, aunque algunos conseguían mantener cierta consciencia, utilizando la destrucción como su forma de vida, y fueron extremadamente temidos en las últimas guerras Shinobi. En un instante, los Jonins veteranos presentes comprendieron la situación y procedieron a evacuar a los rangos inferiores, al ver cómo los jóvenes no lograban comprender el verdadero poder de la lucha que se desarrollaba ante sus ojos. Los Zenin eran el polo opuesto de los Shura, pues extraían energía natural, nutriéndose de la vida en el aire que los rodeaba, de todo lo presente, vivo o inanimado, ya que todo en este mundo contenía una esencia, y controlar esa esencia era la clave para convertirse en un Zenin. Las desventajas, aunque completamente distintas a las de los Shura, tenían efectos similares. Si uno se apegaba demasiado a la naturaleza, se perdía en la energía, delirando y actuando de forma completamente incomprensible. O, en casos como el anterior, donde Jiraiya perdió el control por falta de un catalizador, la energía actuaba sobre él, consumiendo su cuerpo. El sanguinario Ryusei arrancó un nuevo chorro de llamas púrpuras, clavándolas en el suelo y golpeando la superficie con la palma de la mano antes de gritar: «¡Comer esto!». Sin previo aviso, llamaradas surgieron desde abajo, abrasando toda la zona mientras se abalanzaban sobre el Zenin con la intención de aniquilarlo en el acto, pero Jiraiya solo respiró hondo, extendió la palma de la mano hacia adelante y dejó que la energía natural siguiera su curso, chocando directamente con las llamas, partiéndolas en diferentes direcciones y salpicándolas inofensivamente a los lados. El combate fue brutal, por decirlo menos, e incluso Tsunade se quedó boquiabierta al ver a Jiraiya enfrentarse al moreno. A su lado, Hideki estaba a punto de llorar, sabiendo que Ryusei debía estar sufriendo muchísimo. No era la primera vez que veían esto de su líder. La última vez, cuando aún eran adolescentes, en la última guerra Shinobi, aquella en la que los 4 se hicieron famosos en todas las tierras por su destreza en combate y su corta edad, casi mueren. Eran seguros de sí mismos, cautelosos y lo planeaban todo una y otra vez, pero la superioridad numérica los superaba y, sencillamente, estaban acorralados. Eran 4 contra 1000. No se pudieron enviar refuerzos porque estaban demasiado lejos, y todos los daban por muertos, y Dios sabe que los enemigos probablemente se regocijaban ante esa idea. Habían luchado con valentía y temeridad, deseando acabar con cuantos pudieran antes de caer. Había sido descuidada, dejándose vencer por el cansancio y cayendo en una trampa. 5 shinobi la atacaron en un instante, y para entonces, supo que era demasiado tarde. Esperó la muerte, en silencio y con impotencia. Fue entonces cuando sucedió. El primer y verdadero despertar de los Shura.
Ella solo pudo observar cómo Ryusei los arrasaba, impulsado por su sed de sangre y su locura, que le ordenaban aniquilar las filas enemigas. Se estremeció y gimió. ¿Qué era esto? ¿Quién era? Este no era Ryusei. Alguien tomó el control, alguien malvado, alguien cruel, alguien que no mostró piedad mientras miembros y cabezas rodaban por todo el campo de batalla. Minaji y Anko tuvieron que intervenir para sacarla de su trance, mientras las tres corrían a ver qué había pasado cuando Kamio recuperó su forma normal. Para entonces, las llanuras estaban sembradas de cadáveres, la sangre cubría todo su cuerpo y sus pupilas se contraían lentamente mientras su mente se relajaba. Ella lo atrapó en sus brazos cuando cayó hacia adelante. Sus únicas palabras fueron: «Ya se han ido». Los tres quedaron conmocionados y se retiraron inmediatamente del lugar, exigiendo que Tsunade examinara a su capitán, quien había logrado lo imposible. Había aniquilado él solo a un ejército entero, esquivando todos los ataques y aniquilándolos como si fueran simples hojas de papel. Su poder fue devastador. El que ostentaba ese día estaba a otro nivel comparado con el del enemigo. Kire, ¿sabes que estoy contaminado? No, no lo eres. Lo llevo en la sangre, no tiene sentido negarlo. Me viste allí. Ryu. ¿Te asusté? Basta ya. Mírame. He dicho mírame. Me salvaste la vida. Me salvaste de ellos. ¿Quedó claro? Kire. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Dónde está tu verdadero yo? Lo quiero de vuelta. No a este cobarde. Lo lamento. Eres un idiota. Eres un estúpido idiota. ¿Tenías miedo? Entonces, supongo que me alegro de que esto haya sucedido después de todo. Pensé que habíamos terminado con Ryu, sí, yo también. Minaji sintió una profunda conmoción al presenciar esa forma una vez más. A lo largo de los años, había visto ese estilo, esa postura, esos ojos enloquecidos varias veces, pero aún así, no podía borrar el miedo que los acompañaba. No era miedo a la Shura, sino más bien a su poder. Enfrentarse a un Zenin de esa manera era prácticamente inaudito, especialmente cuando el Zenin era tan bueno como Jiraiya. Ella lo sabía todo sobre la sangre maldita de Ryusei. El poder de los Yachimata residía en él, y todo el clan Kamio era conocido por ello. Sin embargo, con el paso de los años, el linaje, si es que se le podía llamar así, se fue extinguiendo, y por alguna razón, por mucho que lo intentaran, el número de individuos con esa sangre disminuyó hasta que solo quedó uno. Ese había sido Kamio Kyo, el padre de Ryusei, y así, Ryusei heredó el que posiblemente era el linaje más letal del mundo, tanto para sus enemigos como para sí mismo, porque no había garantía de lo que haría en esa forma. Anko hizo una mueca al ver cómo Ryusei recibía un golpe crítico y salía disparado a través del techo. Sabía lo que iba a pasar y que no podía fallar. En el momento en que toda la energía natural se hubiera liberado del cuerpo de Jiraiya, atacarían los tres. Prepararían el Shizojin, aprovechando la ausencia de Ryusei, y desde ahí, usando el desequilibrio del sello para confinar temporalmente la energía natural, antes de desbaratar por completo la formación y enviarla con fuerza de vuelta al entorno. Ahora. Hideki cargó, sellando ciertos tenketsu en un abrir y cerrar de ojos, lo que permitió a Minaji inmovilizar a Jiraiya con su genjutsu mientras Anko creaba la base de la formación. Ella era la Genbu del norte y debía ir al frente, guiándolos en esta formación, ya que se trataba de la inversión de los símbolos comunes: este, sur, oeste, norte. A continuación, Hideki, y finalmente Minaji, dejando el puesto oriental completamente desprotegido. Viendo que los Zenin eran archienemigos de Shura, se confirmó el catalizador para la dirección de la energía natural. Jiraiya dejó escapar un grito de dolor cuando el chakra natural restante en su interior se disparó fuera de su cuerpo y, a través de la compresión de la formación de las tres kunoichi, fue expulsado con fuerza al entorno, de vuelta a la naturaleza. Todo esto se ejecutó sin titubear, con una velocidad increíble, al igual que las espectaculares demostraciones de aura generadas por el choque de energías. Y así, Jiraiya se desplomó en el suelo, exhausto e inconsciente. Ryusei. Sabiendo que su trabajo había terminado, Minaji liberó rápidamente su sello y corrió a asegurarse de que Ryusei estuviera bien. Hideki la siguió, justo detrás de los Uchiha, mientras ambos regresaban con un Kamio sangrando, quien parecía haber recuperado su forma normal. Sus heridas eran graves, tenía los músculos desgarrados, su canal de chakras completamente dañado debido a la repentina explosión de poder, y básicamente, era un milagro que aún no hubiera muerto. Sorprendentemente, fue Sarutobi quien tomó el mando. Las órdenes se daban con firmeza y se obedecían al instante.
Los ninjas médicos se precipitaron al campo de batalla. Tsunade comprobó que Jiraiya no corriera peligro inmediato antes de acercarse rápidamente a Ryusei y estabilizar su estado. Si bien la situación era grave, aún distaba mucho de ser crítica como la de Jiraiya, y dado que Tsunade ya había desplegado una gran cantidad de jutsus curativos, no dudó en ponerse manos a la obra de inmediato, con la ayuda de Kireki. Minagi y Anko sabían que no serían de mucha ayuda y optaron por organizar a los soldados de menor rango y comenzar a despejar las calles, buscando a cualquier compañero desaparecido y asegurándose de que sus cuerpos fueran llevados a la morgue. Naruto y los demás tenían sus propias órdenes y se pusieron a trabajar de inmediato, pero el rubio no pudo evitar mirar al caído Ryusei, preguntándose qué clase de poder era ese. ¿Acaso él también era un Jinchuriki? Parecía que sus preguntas tendrían que esperar, pues la cantidad de escombros que cubrían las calles era impresionante. Haciendo una mueca, creó tantos clones como sus reservas le permitieron, y partieron. Las guerras fueron crueles, la cantidad de infraestructura dañada no se podía comparar con las familias que fueron destrozadas, y sin embargo representa un dolor físico para el orgullo, donde su patria fue profanada, demolida e insultada. Pero eran Konoha, las hojas de Lino Kuni, y perseverarían. El sol, que los iluminaba, sería testigo, pues las nubes se habían disipado, permitiendo que la luz guiara su camino. Orochimaru había muerto, Jiraiya se había salvado, Sarutobi estaba vivo y Tsunade había regresado, más fuerte que nunca. El futuro se veía prometedor, y tal vez, en tan solo unos años, Konoha se recuperaría por completo, más fuerte que nunca. Pero por ahora, se dedicarían a sanar. Poco a poco, se recuperarían, y cuando lo hicieran, se asegurarían de que esto jamás volviera a suceder. En Rai no Kuni, ¿sentisteis eso? Una voz murmuró por toda la sala mientras el resto de los miembros del consejo del clan Kamiyo se reunían. Eso fue definitivamente. Hace tiempo que no percibimos la evolución de una Shura. HMPH, sin duda el hijo bastardo de ese traidor. Tenemos que actuar rápido, no podemos permitir que una persona así conserve nuestro poder. ¿Todos estuvieron de acuerdo en que debía ser eliminado? Los simples asentimientos fueron respuesta, mientras todos levantaban la mano en señal de acuerdo silencioso. Muy bien, la enviaré. ¿Crees que ella puede hacerlo? Por supuesto que puede. Al fin y al cabo, es un demonio, ¿qué mejor arma tenemos para luchar contra el producto deforme de la descendencia de un demonio? Envía una solicitud al Raikage, dile que Kamiyo solicita la ayuda de Niyujito. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.